Topografía es un poco más complejo y es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque metemos muchos equipos dentro de la misma bolsa. Acá sacamos el OCT del medio, nos vamos a encontrar con estudios que se hacen del año 1960 y con estudios que se hacen desde ahora. Las topografías, obviamente la córnea es el elemento de mayor poder refractivo que tiene el ojo, con lo cual la mayor cantidad de cagadas la podemos hacer en la córnea. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hacemos una incisión mal, si el paciente tiene una herida penetrante en un lugar muy cercano al centro de la córnea, no hay nada que nosotros podamos hacer dentro del ojo para mejorar eso. ¿Por qué? Porque tiene 7-8 energías de astigmatismo en el medio. Entonces es importante saber qué tanto influimos en estas 4 zonas geográficas. La pupila, paracentral, a nivel de la periferia, a nivel del limbo. De ahí salen las relajantes limbares, de ahí salen que hagamos la incisión en el eje para una cirugía de catarata. Entonces, de acuerdo a nosotros, dónde o qué zona es la que se ve involucrada, es la que va a definir el cambio dióptrico grande en este tipo de pacientes. Topografía, video que la topografía, les diría que cuando yo empecé estos se apagaban, eran aparatos que tenían DOS de sistema operativo para que se den una idea, pero era muy simple. Proyectar el disco de plácido, sacar una imagen, esa imagen analizarla, y eran bastante buenos a nivel de cara anterior de la córnea. El Orscan fue el primer aparato que utilizaba los plácidos para, las lámparas de hendidura. Tenía 2 imágenes de lámparas de hendidura que se cruzaban en el medio y avanzaban. Esto es esto. Hoy está el Orscan 2 o el Orscan 3. ¿Qué problema tenían? Fíjense que esto usa luz. Si la luz no se transparenta o no pasa, no podemos definir cara posterior, no podemos definir nada, porque al usar esa lámpara de hendidura, si no tiene transparencia, el equipo no nos da buena imagen. Entonces está bueno hasta ahí, en el paciente de screening y en el paciente que está medianamente bien. Y después apareció el Scheimpflug, el doble Scheimpflug, lo que es el Pentacam o el Galilei, que nos permite tener las imágenes que vimos hoy, que incluso nos muestran el segmento anterior. ¿Qué nos muestra cada uno de estos? Los discos que les decía antes, el Orscan y el Pentacam, que nos da muchísima más información. ¿Para qué la podemos? Este era el que les decía yo. Este era tampoco lo uso mucho, pero sí al principio cuando empecé lo único que había era esto. El procesamiento de esto tardaba un ratito, pero salvo cuando tenía que sacar puntos de trasplante de córnea, que tenía que hacerlo una vez cada tanto y te volvía loco con las imágenes, para screening de queratoconos o astigmatismo que teníamos que trabajar para hacer incisiones de FACOR, estaba bastante bien. Pre y post cirugía refractiva, astigmatismos regulares e irregulares, diagnóstico y seguimiento de queratoconos, post-traumatismos o cicatrices, para lente de contacto y su adaptación, seguimiento de úlceras, ojo seco y colocación y seguimiento de anillos y cross. Eso no es ese topógrafo, ¿no? Obviamente se usa la topografía para eso. ¿Cómo leer una topografía? Lo primero que tenemos que ver, no sé si lo digo después, es que sea la correcta para el paciente. Cada vez se está digitalizando más, cada vez somos más responsables de que el que digitalizó lo haya puesto en la historia que pertenece. Les va a pasar alguna vez en la vida que van a ver la historia clínica del paciente que no es. Entonces lo primero como ejercicio es que González sea el que tiene sentado adelante y no otro familiar de González. Una vez que sabemos qué es él, escala de colores, ¿sí? La Universidad de Luisiana hace 1000 años hizo esta codificación de colores y esa la correlacionó con una escala de poderes. Esa escala de poderes puede estar expresada en milímetros o en dioptrías, la mayoría de nosotros se maneja en dioptrías. ¿Qué determinó esa escala? Que cuanto más rojos, más curvos eran, que cuanto más rojos, más curvos eran, y cuanto más verdes o azules, gracias, más planos eran. ¿Estamos? Entonces, definimos escalas cuantitativas y escalas absolutas. Estas indican el valor correspondiente a cada color, sí o sí lo tenemos que ver en lo que está escrito al lado de la escala para ver realmente qué escalón está saltando. No es lo mismo que salte escalones de 0,5 que salte escalones de 0,1. Si yo hago 0,1, voy a ver un montón de patología visualmente, cuando lo analice después me voy a dar cuenta que no. Si yo hago escalones de 0,50 o de 0,75, voy a ver muy poca patología y me voy a comer los primeros alteraciones que se pueden generar en este tipo de patologías. Les voy a mostrar un par de ejemplos. La escala absoluta o estandarizada tiene intervalos de 1,5 entre colores y se usa para detectar patología grosera.
La relativa normatizada se usa una escala para cada mapa, donde el aparato mismo decide máximos y mínimos, más o menos 0,8. Hoy los tomógrafos usan 0,5, incluso hasta 0,3. Y mismas topografías nos pueden dar diferentes mapas. Si vemos esto nos damos cuenta enseguida. Nosotros qué hacemos, lo primero que vemos es, con esto qué pasó. Y bueno, cuando vos ves en la escala y está usando colores, codificación de colores muy diferente a lo que es esto. Entonces otra cosa de lo que tiene que ver es si la escala es absoluta o si la escala es normatizada. Bien. Con eso van a definir ustedes lo más importante que es qué grado de patología tiene. ¿Cómo es la córnea normal? En la infancia es casi esférica, después en la niñez y en la adolescencia se hace ligeramente astigmática con la regla, en la edad adulta recupera esa esfericidad y en la vejez tiende a desarrollarse un astigmatismo contra la regla. Es un cambio enorme. Obviamente si operamos un chico de una catarata congénita que tiene un astigmatismo de 4 o de 5, tengamos en cuenta esto para no sobrecorregir al paciente o no planear algo para mañana cuando el paciente ese va a crecer en el tiempo. Generalmente cuando operamos gente en la edad adulta ya vamos calculando los astigmatismos para ver de vuelta que cuando el paciente sea más grande, sobre todo los lentes multifocales o los lentes premium, no tengamos un problema con eso también. ¿Cómo es una córnea normal? Más plana a nivel nasal, aproximadamente 0,75, y tiene esto, de enantiomorfismo. Esto quiere decir que si yo doblo esta hoja, tengo la misma imagen de los dos lados entre el derecho y el izquierdo. Los patrones que tienen generalmente las topografías, los más comunes son por lejos estos tres: el redondo, el oval, el monio simétrico o el monio ligeramente asimétrico. Los patrones irregulares son los que menos se ven. ¿Qué es un patrón redondo? Una córnea de este tipo. Una córnea oval es la que tiene un astigmatismo con la regla. Un monio simétrico, no sé por qué la sigo poniendo todos los años, cada vez que la veo digo que la voy a cambiar, pero debería tener lo mismo abajo que arriba. ¿Bien? Monios simétricos en contra de la regla son para vigilarlos, pero esta topografía no es patológica. Monios asimétricos, esto es con colores, ustedes lo van a poder definir porque tienen todos la misma escala que estamos usando para esto. Pero el monio asimétrico tiene más curvo abajo que arriba. Esto es muy fácil de explicarle al paciente cuándo es peligroso y cómo está esa alteración. Pokeratoplastia pueden darle cualquier cosa, incluso a veces no tomar la topografía o tomar a nivel solamente central. Cuando empiezan a soltar los puntos es donde se empieza a ver mejor hacia dónde empiezan a tirar y qué es lo que tienen que hacer. Degeneraciones marginales pelúcidas con la garra de cangrejo se ven muy bien. Hoy ya no se usa una topografía de este tipo para diagnosticar degeneraciones marginales o queratoconos. ¿Por qué? Porque sabemos que el queratocono empieza en la cara posterior, entonces todo lo que es queratocono, salvo que hayamos llegado tarde, lo enganchamos antes de que se produzca algo así. Patrones de las topografías, como veíamos recién. Todo está puesto en este tipo de patrones. Acá tenemos todo, con el eje partido, con la simetría superior-inferior o inferior-superior y los irregulares. ¿Qué es lo que nos puede dar cosas raras en estas topografías? Esto no es un web page. En un ratito ya aparece eso que les quiero mostrar. Los índices topográficos, como veíamos antes, si nosotros vamos a hacer una cirugía de catarata, me interesa cuánto mide los 9 milímetros la córnea. Poco, porque los 9 milímetros tiene que estar dilatado el paciente para que realmente empiece a jugar eso. Si nos interesan los anillos centrales, esos son anillos 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Ese es el poder dióptrico medio. Entonces la SIN-K es la queratometría simulada en esos 3 milímetros centrales que tenemos. Esos 3 milímetros centrales son estos. Entonces acá sí es donde va a ser importante que nosotros le prestemos atención a qué valores de K y qué irregularidad o asimetría tienen, que son los siguientes valores que están acá abajo, para ver si definimos si se puede o no se puede poner algún tipo de lente intraocular que exija un poco más al paciente. Valor de irregularidad de la superficie: normal es menor a 1, anormal es mayor a 1. ¿Qué puede ser? Patología de superficie, que el paciente haya tenido mucho tiempo los ojos abiertos. Eso no es joda, pero cuando uno va a poner un paciente para lente multifocal, si se hace 14 estudios antes y el del OCT tuvo 3 horas para hacerle el estudio, y cuando llega el de la topografía no va a estar tan bien ese paciente. Por ahí
cuando tengan un flujo de pacientes que quieran hacer todos los estudios el mismo día, primero hagan los estudios que son más determinantes. Eso es, si el OCT le cuesta un poco más porque el ojo está seco o la imagen le sale más o menos, no les interesa tanto, porque el macro la van a ver bien y el arriba la van a ver bien. Si tienen que hacer una escala para calcular un lente o para definir una topografía, háganlo como primer estudio. Parece una estupidez, pero ahí, sobre todo en verano, que por ahí está muy alto el aire acondicionado, hay pacientes que tienen un ojo seco más o menos, háganselo primero. Asimetría de superficie, obviamente cuanto menos valores tengamos, y esa diferencia entre meridianos opuestos es esa asimetría de superficie. Para ustedes es mucho más fácil porque los equipos más modernos vienen cajita roja, cajita amarilla, y ustedes dicen, bueno, a ver qué dice esta cajita amarilla, bueno, y la empiezan a ver. Y de hecho, si ponen el cursor encima, les dicen qué significa eso si ustedes están haciendo el estudio. Pero bueno, tengan en cuenta esto para cuando les llegue el estudio y no son ustedes el que lo hace. No les voy a leer todo esto. Esto se resume en índice superior e inferior, eso quiere decir parte de arriba y parte de abajo que nosotros elijamos, tiene que tener un valor que no supere el 1.5, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si arriba tiene 44, abajo no puede tener arriba de 45.5. Si tiene arriba de 45.5 es patológico. Cada vez vamos achicando más eso porque son equipos más precisos. Entonces, si arriba tiene 44 y abajo tiene 45, y ya tiene una dioptría entre arriba y abajo. Si el paciente viene a verse sus anteojos, la mano y que se vaya. Si el paciente viene a operarse de refractiva, ya no es tan común tener una dioptría entre la parte superior y la parte inferior. Eso tiene que ser una alarma para que ustedes le hagan más estudios o por lo menos repitan el mismo estudio en algún otro momento. Ejes partidos, ejes que se diferencien entre el superior e inferior, lo hace la máquina esto, entre el superior e inferior más allá de 15 grados tienen que ustedes fijarse, ni hablar cuando tienen 30 grados de diferencia. Esto no es un patrón de algo que no está bien. Mucho más con los astigmatismos en contra que ustedes tienen así. Fíjense si se tuerce un poquito, también más estudios para determinar si la córnea es sana o no es sana. Algo de lo que les dije recién, esto es del año del pedo en cuanto a criterios. Bien, hoy esto es básico, si tienen esto ya están complicados. Los Pentacam o incluso el OCT hacen el diagnóstico mucho antes de esto. Pero valores de inferior superior, como decíamos, mayores a 1.5, diferencia de ambos ojos mayor a una dioptría, fíjense que terminó en 95, no quiero preguntar si alguno de ustedes ni había nacido. La idea de esto es que se han ido cerrando el hueco por donde se pasaban estos pacientes que por ahí estaban en el medio de un diagnóstico y igual le hacían cirugía refractiva. Mucho de esto nos dimos cuenta después que haciendo cirugía refractiva tampoco se afectaban. Pero bueno, eso es parte de otra charla de qué tan grave es este tipo o cómo juega cada una de estas alteraciones en un paciente que vas a operar refractivo. Sumamos Rabinoid, sumamos Kisa, sumamos el Mulligan Clay que estaba por ahí, todos esos valores les van a venir en los topógrafos, sobre todo los que tienen plácido. Causas de alteración de la topografía, sombra de las pestañas, tosis o apertura insuficiente, irregularidades del film corneal, imagen incompleta o distorsionada, un paciente descentrado. Esto, si usted dice al paciente, y pruébelo, venga, siéntese, apóyese, si usted no le dice nada, rara vez el paciente va a mirar a la luz. ¿Por qué? Porque se cuelga mirando alguna cosa al costado, entonces le sale descentrada la topografía en un estudio donde está hecho para que no lo haga mal. Si usted lo único que tiene que decir es, mire la luz de fijación. Muchos pacientes van a ver que no miran esa lubrificación. Un paciente descentrado es un queratocono, cuando lo centrás tiene un astigmatismo regular. Warpage, esto es lo que decíamos antes, los equipos más modernos son mucho más sensibles a esto. Paciente que les dijo que se sacó el lente de contacto hace 2 semanas, lo usó por ahí un par de veces antes de venir al control, como ayer de la noche, y les va a dar esta imagen. Entonces por ahí, una cirugía refractiva que ustedes descartan el día 1, si le dicen que tiene que hacer el descanso del lente de contacto un mes, se encuentran con que por lo menos 12-15 días y esta patología mejora. ¿Cómo es más fácil de ver esto? Esta es la parte de la topografía, tiene una alteración del epitelio generalmente. Y los equipos que les mostré antes, como el tomógrafo, o el OCT, nos da un mapa epitelial. Entonces un mapa epitelial medio raro, por ahí nos puede llegar a
dar la idea de que el workbench viene por ese lado. La sombra de las pestañas, para estos equipos que usaban esos discos de plácido, obviamente lo que hace el equipo es apuntar a que el de al lado, como hacen en Photoshop cuando lo corregimos, apunta el color del al lado. Bueno, acá hace más o menos lo mismo. Cuando tenemos muchas pestañas, ahí se genera un poquito más de problema porque ya no es tan real el estudio. La apertura es insuficiente, esto está lleno, y es el balance de si le ponemos una cinta o le abrimos mucho los ojos, se le empieza a secar y sale peor la imagen. Tendrán que ponerlo, apoyarlo, y alguien les levante un segundo antes el párpado sin apretarle el ojo, porque si le apretan el ojo también sale diferente. ¿Cómo se ven los patrones? Post cirugía refractiva, muchas veces se encuentran con esto. Hoy cada vez más cuando vamos a operar a un paciente de FACO y el paciente tiene 50 o 60, donde fue operado de cirugía refractiva no hace mucho y le hicieron la SIG de -7. Es esta la topografía, no es otra, no está mal, no hay nada extraño, simplemente tuvo un LASIK miópico que le aplanaron la córnea y antes se hacía cualquier cosa. Antes le hacían -8, -9, -14, cualquier cosa donde las córneas hoy vienen así. Entonces el paciente no tiene ningún problema, lo mismo que con un LASIK hipermetrópico. Si el paciente está operado de LASIK hipermetrópico, lo que hicieron, miópico le aplana en el centro, hipermetrópico le incurva en el centro. Entonces van a encontrar un moñito chiquitito en el medio, o mucha curvatura a nivel central. Estos pacientes tuvieron un LASIK hipermetrópico. Esto, gracias a Dios, no existe mucho más, que es que el láser se le descentraba. Antes el láser que usaban no era como el de hoy tira se llama flying spot, y lo que hace es tirar uno en un lugar y después en otro lugar de la córnea hace los puntitos del láser. Los anteriores eran como la espada de la Guerra de la Galaxia, y tiraba un chorro de láser en X cantidad de segundos. Si el paciente miraba para un costado, el chorro de láser iba para el costado. Si el paciente miraba para el centro, el chorro de láser iba para el centro. Entonces pasaba esto. Aplanamientos que estaban no en el centro de su visión y pacientes que veían muy mal. En descentraciones hay más toscas y menos toscas, y así es como se ven este tipo de topografías. El Orscan que le hablábamos recién es la lámpara de hendidura que pasa de un lado y de otro. Si el paciente tiene transparencia anda bien, si el paciente no tiene transparencia no anda bien. ¿Por qué fue lo mejor que había en ese momento? Porque nos daba un mapa de la cara posterior, que hasta ese momento era invisible. Entonces nos daba y nos decía, esto es topografía, esto es cara anterior, esto es cara posterior y esto es paquimetría. Y te decía, si tenés un mapa alterado, y cuidado, la cara posterior tirada hacia adelante, podría ser al principio de un queratocono. Si tenés dos mapas alterados, que viene por acá, es peor. Tenés cuidado porque tenés córnea fina y tenés una cara posterior aumentada. Si tenés 3 mapas alterados, está frito. Tiene un queratocono sí o sí. La realidad es que esto se hizo mucho más. Acá tenías que saber. O sea, te decía rojo las cosas, pero no te daba las cajitas en rojo para ver si realmente tenías o no tenías alguna alteración. Te tiraba todos los valores en el medio y te decía, bueno, si la cara anterior y la cara posterior tienen una relación diferente a 20, suerte, míralo y fíjate que no está bien que la cara posterior tenga, acá lo pone entre 40 y 50 micras. Lo normal, diría que el límite hoy es 40. Si tienes 40 micras de cara posterior que se viene hacia adelante, eso es un problema real. Míralo vos. Si tiene una córnea más fina a 470, y también, si el punto más fino no está en el centro, también es una alteración. Pero estos no tenían un mapa como tiene el Pentacam hoy, donde te dice todo esto está mal, no seas a la menos, no hagas nada. Entonces, también, fíjense que los bordes de esto no salía bien, porque la lámpara de hendidura, en donde estaba demasiado curvo, no te ponía una buena imagen. Pero sí de un avance enorme, y de esto sí yo participé mucho, porque era el estudio de cabecera o el gold standard durante muchísimo tiempo. Salió el Pentacam, que usa Shameflux, ¿sí? Una cámara que gira alrededor del ojo. Me meto un poco en equipos porque me encantan. En lo que es un Pentacam tiene una cámara que gira y da toda la vuelta. En lo que tiene el Galilei tiene 2 cámaras que hacen que den media vuelta. También el Galilei 1, que supuestamente era lo mejor del mundo, cada vez que giraba esa media cámara, creo que se movía hasta la mesa donde estaba el paciente. Entonces el estudio era muy difícil de que sirviera. Lo vendieron como que estaba buenísimo. Los primeros, por suerte, nos trajeron a probar. Y la realidad es que no tenían 2 estudios iguales. Por más que el concepto estaba bueno, el Pentacam le daba 1000 vueltas. El Pentacam lo que tiene que es un estudio que no sé si ustedes hacen Pentacam en algún lado, pero no es tan fácil de lograr un buen estudio. Hacer 2 estudios al mismo paciente y por este salen diferentes. Y ni
hablar del que toma la biometría, que ese es mucho más sensible a que salga mal. ¿Para qué sirve? Para todo lo anterior y más, ¿sí? Y acá están lo que yo les hablaba. No me voy a meter cajita por cajita porque son las 9 de la noche, pero sí les voy a decir que nos da un montón de mapas y un montón de cosas para que no seamos tan salames y no se equivoquemos. Todas estas cajitas que ustedes ven son índices. Cada uno de estos índices tiene que estar así transparente y no tener ningún color para que la córnea sea considerada normal. Vamos a ir analizando un poquito de caja por caja dentro de lo que es el mapa topográfico. Vamos a tener todo lo que nosotros necesitamos saber. Eso es incluso hasta la profundidad de la cama anterior, el diámetro de la pupila. Vamos a tener los Ks. Los Ks más curvos y más planos van a estar en diferente color para que tampoco le erremos a eso. Y la porción de la córnea más fina y el centro de la córnea va a estar acá también para que veamos si corresponde que la córnea más fina esté en el medio, que eso sería lo normal. Y cuando no está en el medio, qué tan separada del centro está. Queremos usar el índice de Rabinovic, están puestos. La idea es que estos parámetros son todo lo que yo les nombré, pero mejorados. En el sentido de que al tener muchos más puntos y muchas más cosas para analizar, es mucho más fácil detectar un queratócono cuando está fruto. ¿Qué hacemos si estamos delante del aparato? Ponemos el cursor arriba de la cajita y nos va a decir qué es. ¿Bien? Y nos va a decir cuáles son los valores normales, más si aparece en rojo. Esta es la cajita que nos aparece si nosotros le pedimos que nos muestre qué es lo que nos está midiendo. Y lo que hace con esta caja es cómo debería afinarse la córnea del centro a la periferia. Lo normal es que esté en el medio de la línea, como así puede ser un campo visual. Si nosotros tenemos líneas que van muy por debajo de esto, es que realmente esa forma de que se está afinando la córnea no es normal. Mapas paquimétricos, acá nos separo el epitelio de Stroman, no tiene la capacidad de hacer esto, sí nos marca un mapa paquimétrico normal. Hablábamos recién de una córnea que tenga mayor a 10 micras entre el centro y el punto más fino, entre la paquimetría del ápex y la paquimetría del punto más fino, es indicador de un queratócono temprano. Fíjense que 10 micras es algo que, si nosotros apoyábamos el lapicito en el lugar, teníamos 40 micras de diferencia. 10 micras es algo impensado para ese momento. Y hace lo mismo con los mapas de elevación que hacen todos estos. Usan una best fit esfera, que es una esfera redonda, y todo lo que está por arriba tiene un color, todo lo que está por abajo tiene otro color. Si hacemos esa best fit esfera, todo lo que está por arriba y tiene 15 micras, fíjense cómo fue bajando. Eran 40 en algún momento. Ahora es mayor a 20 de la superficie posterior, ya nos lo va a dar con un color más rojo y nos lo va a dar como algo que hay que revisar. ¿Qué más? Si vamos a esos 4 milímetros totales, lo que encontramos es esto. Esto es una zona que está 24 micras por encima de esa best fit esfera. Esto hay que chequearlo, y lo que hizo Belín Ambrosio, que no sé si lo puso en es analizar solo esa zona. O sea, dice, che, esto está 24 micras fuera de la normalidad. Vamos a ver si analizo solo esa zona, si es patológico o no es patológico. Cajitas rojas habla de que tiene algún tipo de alteración, habla de que la curva paquimétrica está fuera de lo normal. Este por lo menos es un paciente que tenemos que prestarle atención. Y dentro de esos hace un mapa, como habíamos dicho antes, de referencia. Acá estaban las 20 micras que estaba mal, hace un mapa de exclusión, saca todo lo que está bien y usa solo la parte que está mal, y hace un mapa diferencial entre una cosa y la otra. Esos son los que van a definir ese criterio de Belín Ambrosio. Por acá. Cajitas, superficie frontal, superficie posterior. Este no tiene alterada la cara anterior, tiene alterada la cara posterior. Esa progresión paquimétrica también está alterada, pero el punto más delgado no. Entonces tiene criterios que están anormales y tiene criterios que no. Y el desplazamiento del centro está en 0,40, con lo cual está dentro de lo normal. Toda la sumatoria de estas cosas nos da un valor que está por encima de la media. En conclusión, hay que revisar a este paciente porque probablemente tenga algún tipo de queratocono o alteración. ¿Qué más? Mapas normales, mapas anormales. Fíjense que esto no tiene que ser muy avisado para darte cuenta de estas cosas, pero un mapa paquimétrico en cuanto a
cantidad de micras no está mal, tiene 530 este paciente. El problema es que están mal ubicados. Y los más difíciles, sobre todo para los que hacemos cirugía refractiva, son los que te dan como sospechosos. Porque esos que te dan como sospechosos son los que, si por ahí no tenías un Pentacam, te lo morfabas y le hacías algún tipo de cirugía, aunque sea de superficie. La aplicación más frecuente que le vemos al Pentacam es para un candidato potencial a cirugía refractiva y queratoconos tempranos o subclínicos. Obviamente es importante identificar a estos pacientes porque son los que no tienen síntomas, ese tipo no te viene a ver, che, tengo un queratocono, veo mal. Son los pacientes que están viendo medianamente bien, toda su vida tuvieron astigmatismo, fueron a un lugar donde solo vendrían los anteojos y después cuando vos te lo encontrás porque el tipo se quiere operar a los 35, resulta que tiene un queratocono de los 20. Pero ese deterioro de la visión y la distorsión generalmente es progresivo y no les da una baja grande de visión. Cuando ese paciente no llega a 10, es una alerta. Cuando ese paciente viene cambiando de anteojos en el tiempo y tiene 30 y ya no está normal, y cuando un astigmatismo que tenía 4 o 2 tiene 4, también en ustedes tiene que ser una alarma. Bueno, de esto